Hola, hola, mis adictos a las historias turcas, sean bienvenidos un día más a nuestro canal, el refugio perfecto para los corazones telenoveleros. Hoy preparen sus pañuelos porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, un viaje por esos finales de telenovelas turcas que no solo nos engancharon, sino que nos hicieron soltar la lagrimita, y vaya que nos hicieron. Aquí, entre nosotros, ¿quién no ha sentido ese nudo en la garganta al ver cerrar un ciclo lleno de amor, drama, intriga y por supuesto, mucho sufrimiento? En este vídeo vamos a revivir esos momentos clave, esos instantes finales que nos dejaron marcados, que nos hicieron reflexionar y que, seamos honestos, nos dejaron con un vacío existencial hasta que encontramos otra joya turca para llenar ese hueco. Vamos a analizar qué hizo que esos finales fueran tan impactantes, qué elementos narrativos y qué actuaciones lograron conectar tan profundamente con nosotros. Pero antes de que nos pongamos sentimentales y empecemos a derramar lágrimas, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, recomendaciones, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con las mejores telenovelas turcas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a nuestra gran familia telenoveleros. Y ahora sí, prepárense para un viaje emocional que los dejará sin aliento. Empezamos fuerte, muy fuerte con una telenovela que caló hondo en el alma de muchos, Oilebir Gezer Zamanki, o como la conocimos por estos lares, Mar de Amores. ¿Recuerdan a la familia Akarsu? ¡Ay, Dios mío! Una historia de traición, abandono, pobreza y superación que nos mantuvo pegados a la pantalla durante años. El final, señores, fue un golpe bajo. Después de tantas desgracias, tantos sacrificios y tantas pérdidas, ver a Cemile, la matriarca interpretada magistralmente por Ayka Bingöl, enfrentarse a la soledad y la vejez con la misma fuerza y dignidad que la caracterizaron siempre, fue simplemente demoledor. La escena final con Cemile sentada en la playa, rodeada de los recuerdos de su familia, y mirando al horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza, es un verdadero clásico de los finales tristes. No se trataba de un final feliz, ni mucho menos, pero sí de un final honesto y realista, que reflejaba la crudeza de la vida y la capacidad del ser humano para seguir adelante a pesar de todo. Y es que Mar de Amores nos enseñó que el amor, la familia y la resiliencia son los verdaderos pilares de la vida, incluso en los momentos más oscuros. Y hablando de familias disfuncionales y dramas intensos, ¿cómo olvidar Binbir Gece o Las Mil y Una Noches? Esta telenovela nos presentó a Onur y Sherazat, dos personajes complejos y atormentados que se enamoraron en circunstancias muy difíciles. El final, aunque agridulce, fue profundamente conmovedor. Después de superar innumerables obstáculos, traiciones y malentendidos, Onur y Sherazat finalmente logran encontrar la felicidad juntos, pero no sin antes enfrentarse a la enfermedad de Kaan, el hijo de Sherazat. La escena final con Onur y Sherazat abrazando a Kaan en la playa, mientras éste mira al cielo y sonríe, es un torbellino de emociones. La alegría por la unión de la pareja se mezcla con la tristeza por la fragilidad de la vida y la incertidumbre del futuro. Y es que Las Mil y Una Noches nos recordó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que la felicidad nunca está garantizada y que la vida, a veces, nos pone a prueba de maneras inesperadas. Pero no todos son dramas desgarradores, también hay finales tristes que nos dejan una sensación de esperanza y redención. Un ejemplo perfecto es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta telenovela, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. La llegada de Biter a la mansión de los Ziyagil desata una serie de pasiones prohibidas y conflictos familiares que culminan en un final trágico e inolvidable. La escena final con Biter quitándose la vida después de ser descubierta su infidelidad con Belul, el sobrino de Adnan, es impactante y perturbadora. No se trata de un final feliz, ni mucho menos, pero sí de un final que nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. Y es que Amor Prohibido nos mostró que las decisiones que tomamos pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas y en la de las personas que amamos. Además, el final de Biter con su impactante vestido rojo se ha convertido en un icono de la cultura pop turca y en un símbolo de la rebeldía y la desesperación. Cambiando un poco de registro, aunque sin alejarnos de las emociones fuertes, hablemos de Ezel. Esta telenovela, inspirada en El Conde de Montecristo, nos cuenta la historia de Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su prome. Tida y encarcelado injustamente.
Después de pasar años en prisión, Homer regresa con una nueva identidad y un único objetivo: vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. El final de Ethel es un verdadero festival de giros argumentales, traiciones y muertes inesperadas. La escena final con Ethel, interpretado por el carismático Kenan Imirzaloglu, reencontrándose con su hijo y muriendo en sus brazos después de haber logrado su venganza, es un final agridulce que nos deja con una sensación de satisfacción y tristeza al mismo tiempo. Y es que Ethel nos enseñó que la venganza puede ser dulce, pero que al final no trae la felicidad y que el verdadero camino hacia la redención pasa por el perdón y el amor. Además, la banda sonora de la telenovela, con sus melodías melancólicas y épicas, contribuyó a crear una atmósfera de tensión y emoción que hizo que el final fuera aún más impactante. Pero no todas las telenovelas turcas terminan con muertes y tragedias. Algunas nos regalan finales felices, aunque no por ello menos conmovedores. Un ejemplo es Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Esta telenovela nos cuenta la historia de Homer, un policía íntegro, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, que se ven envueltos en una trama de corrupción y asesinatos después de que sus seres queridos son encontrados muertos. El final de Kara para Aşk es un final feliz, pero no exento de drama y emoción. Después de superar innumerables obstáculos y peligros, Homer y Elif finalmente logran limpiar sus nombres y desenmascarar a los culpables. La escena final con Homer y Elif casándose en una ceremonia íntima rodeados de sus seres queridos, es un final romántico y esperanzador que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y es que Kara para Aşk nos enseñó que la justicia, la honestidad y el amor son los valores más importantes de la vida y que vale la pena luchar por ellos hasta el final. Otra telenovela que nos regaló un final feliz, aunque con algunas lágrimas de por medio, es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta telenovela nos cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y atormentado. El final de Siyah Beyaz Aşk es un final agridulce que nos deja con una sensación de esperanza y redención. Después de superar sus diferencias y sus traumas, Aslı y Ferhat finalmente logran construir una vida juntos y formar una familia. La escena final con Aslı y Ferhat jugando con su hijo en el jardín, es un final emotivo y reconfortante que nos recuerda que el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y es que Amor en blanco y negro nos enseñó que el amor incondicional, la empatía y el perdón son las claves para superar los obstáculos y encontrar la felicidad. Y hablando de finales felices, ¿cómo olvidar Erkenci Kuş, o Pájaro soñador? Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e impulsiva, y Can, un fotógrafo aventurero y exitoso. El final de Erkenci Kuş es un final de cuento de hadas que nos hace creer en el amor verdadero y en los finales felices. Después de superar malentendidos, celos y obstáculos profesionales, Sanem y Can finalmente logran estar juntos y cumplir sus sueños. La escena final con Sanem y Can casándose en un entorno idílico rodeados de sus amigos y familiares, es un final romántico y divertido que nos deja con una sonrisa en el rostro. Y es que Pájaro soñador nos enseñó que el amor verdadero puede ser mágico y que vale la pena luchar por nuestros sueños, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. Pero no todos son comedias románticas y dramas intensos. También hay telenovelas turcas que nos sorprenden con finales inesperados y originales. Un ejemplo es Medcezir, o Marea. Esta telenovela, inspirada en la serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde, y Mira, una chica rica y popular. El final de Medcezir es un final agridulce que nos deja reflexionando sobre el destino y las segundas oportunidades. Después de superar problemas de salud y desafíos personales, Mira y Yaman finalmente logran estar juntos, pero no sin antes enfrentarse a la incertidumbre del futuro. La escena final con Mira y Yaman caminando por la playa al atardecer, es un final poético y melancólico que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos y que lo importante es disfrutar de cada momento y aprender de cada experiencia. Y es que Marea nos enseñó que el amor puede superar las diferencias sociales y económicas y que siempre hay una esperanza de un futuro mejor, incluso en los momentos más difíciles. Y para cerrar este viaje emocional por los finales de telenovelas turcas que nos hicieron llorar, quiero mencionar una producción que, si bien no es la más conocida, tiene un final que me tocó el corazón: Güllerin Sabah, o Guerra de Rosas. Esta telenovela nos presenta a Gülru, una joven que trabaja como enfermera en la mansión de una familia adinerada, y su obsesión por Gülfem, la hija de la familia, una diseñadora de modas exitosa y glamurosa.
El final de Güllerin Saba es un final inesperado y sorprendente que nos deja sin aliento. Después de una serie de intrigas, traiciones y revelaciones, Gülru finalmente logra alcanzar sus ambiciones y convertirse en una diseñadora de modas exitosa, pero a costa de su propia felicidad. La escena final con Gülru mirando al espejo y dándose cuenta de que se ha convertido en una persona fría y calculadora, es un final impactante y perturbador que nos recuerda que el éxito no siempre trae la felicidad y que a veces, en el camino hacia nuestros sueños, podemos perder nuestra esencia. Y es que Guerra de Rosas nos enseñó que la ambición desmedida puede ser destructiva y que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas simples de la vida, como el amor, la amistad y la familia. Hemos recorrido un largo camino juntos, reviviendo esos momentos finales que nos hicieron reír, llorar, suspirar y reflexionar. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Ahora, para concluir, recordemos brevemente algunos de los puntos clave que hemos explorado. Vimos cómo Mar de Amores nos enseñó la resiliencia frente a la adversidad, cómo Las Mil y Una Noches nos mostró la fuerza del amor en tiempos difíciles, y cómo Amor Prohibido nos advirtió sobre las consecuencias de nuestras acciones. Ethel nos dejó pensando en la dulce amargura de la venganza, mientras que Cara para Ask nos recordó la importancia de la justicia y el amor. Amor en Blanco y Negro nos mostró la posibilidad de redención, Pájaro Soñador nos hizo creer en los finales felices, Marea nos invitó a disfrutar el presente y Guerra de Rosas nos alertó sobre los peligros de la ambición desmedida. En resumen, cada una de estas telenovelas, con sus finales únicos, nos dejó una valiosa lección de vida. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya permitido revivir esos momentos inolvidables de las telenovelas turcas. Ahora me encantaría saber cuáles son sus finales de telenovelas turcas favoritos, esos que les robaron el aliento y les hicieron soltar la lagrimita. ¿Hay alguna telenovela que no mencioné y que creen que merece estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué otras telenovelas les han marcado el corazón. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán análisis, recomendaciones, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con las mejores telenovelas turcas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a nuestra gran familia telenoveleros. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.